De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, por la bondad de nuestro Padre Celestial, vamos a proseguir desarrollando la importancia de poder discernir entre los dos clases de espíritus que hay desde la entrada del pecado. Espíritu de Yahweh, de Elohim, de Yeshua, o el espíritu de la serpiente, el espíritu de Satanás. ¿Lo recuerdan? Antes de empezar con el tema de hoy, voy a postrarme en señal de humildad y reverencia para pedir a nuestro Padre Celestial discernimiento para que todo cuanto podamos compartir sea realmente de bendición para todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita compasión me permites poder iniciar el desarrollo de este tema. Dejo en tus manos para que tú me des discernimiento para poderlo desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. En el libro de Job, capítulo 1, verso 7, y también en el capítulo 2, verso 3, hallamos lo siguiente, amigo y amiga que me escuchas. Job, capítulo 1, verso 7. Y dijo Yahweh a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Yahweh, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Dice lo mismo en el siguiente capítulo, el número 2, verso 3, de rodear la tierra y andar por ella. Pregunto, hermano y hermana, si el espíritu de Satanás está rodeando la tierra y andando en ella, ¿cuál es su misión? ¿Qué hará ese espíritu de Satanás que inclusive a través de la serpiente sedujo a Eva en el Edén para que comiera de la fruta del árbol prohibido? ¿Qué hará ese espíritu de Satanás que rodea la tierra y anda en ella? La respuesta es evidente, hermano y hermana, para todo aquel estudiante de la Sagrada Escritura. En Apocalipsis capítulo 12, verso 9, dice que el gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás, engaña al mundo entero. Y lamentablemente el mundo entero está engañado. Y lo más sorprendente es que la gran mayoría del cristianismo está siendo influenciado también por ese espíritu de Satanás que rodea la tierra y anda a través de ella. La gran mayoría de los supuestos llamados cristianos dicen que no hay ley que guardar, que estamos ahora bajo la gracia. Pero ellos no han entendido el significado de la palabra gracia y a quién se le va a conceder esa gracia para ser salvos. Porque por gracia sois salvos. ¿Entendemos? Si no hay ley que guardar, la ley es lo que me revela mi pecado. La ley es el espejo mediante el cual yo puedo contemplar en qué estoy transgrediendo esa ley dada para que yo no peque, para que pueda alcanzar la santidad y pueda alcanzar a través de esa gracia, de ese don inmerecido, la salvación, la vida eterna. Si el cristianismo dice que no hay ley que guardar, es evidente que ellos no pueden discernir cuáles son los pecados que les pueden estar impidiendo alcanzar la salvación a través de esa gracia, de ese don inmerecido,
por medio de nuestro Redentor, que dio su vida en el madero por causa de mis pecados cometidos en mi ignorancia y los tuyos cometidos también en tu ignorancia. Por lo tanto, al despreciar la ley, el cristianismo no puede discernir lo que es pecado. ¿Y qué es pecado? La respuesta la hallamos en 1 Juan capítulo 3, versos 3 al 6, nos dice lo siguiente. 1 Juan capítulo 3, versos 3 al 6. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué significa purificar? Santidad. Porque sin santidad nadie verá a Elohim. Hebreos capítulo 12, verso 14. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y esta primera carta de Juan fue escrita a finales de la década del primer siglo. El año 90 y algo de nuestra era fue escrita esta epístola, carta del apóstol Juan, como todas las demás y su propio evangelio del Apocalipsis. 60 años después de la muerte del Redentor y casi 60 años después de que Pablo escribiera a los hermanos de Éfeso, porque por gracia sois salvos. Y la Escritura no se puede contradecir. El único que la puede contradecir es el espíritu de Satanás a través de todos los agentes que tiene en el cristianismo y en el mundo en general. Lobos y lobas rapaces, disfrazados de corderos y de ovejas, que están engañando a los incautos, están engañando al cristianismo, están engañando al mundo entero por no estudiar la Sagrada Escritura, hermano y hermana. Verso 4 de 1 Juan capítulo 3. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y al infringir la ley nunca podremos ser salvos por gracia. Porque la paga del pecado es muerte. Es evidente, hermano y hermana, que la Escritura es bien clara. El gran problema es permitir que el verdadero Espíritu quebrante mi corazón, haga huir de mi presencia al espíritu de Satanás que haya podido estar dominando mi vida. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. La ley, hermano y hermana, no me salva. Quede claro, la ley no me salva. Pero violarla, es decir, violar algún mandamiento de la ley, me hace perder la salvación. ¿Entendemos? La ley no me salva, pero si violo la ley, me condena. Por transgresión de la ley. Por seguir transgrediendo una ley santa, justa y buena, que fue dada a cada uno de nosotros para que podamos alcanzar la santidad. Porque sin santidad nadie verá a Elohim. Dice el verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Escuchó? ¿Leyó? 1 Juan capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿cuántos pastores, ministros, profetas, apóstoles, evangelistas no le han conocido? Porque siguen violando la ley,
¿Cuántos son mentirosos? Usted debe de averiguarlo. Primera de Juan, el mismo libro, capítulo 2, verso 4, el que dice, yo le conozco, no, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo le conozco, yo soy cristiano, yo soy apóstol, soy pastor, soy profeta. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, y esos 10 mandamientos están en Éxodo capítulo 20, versos 3 al 17, pues si usted no sabe todavía dónde estaban, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si la verdad no está en ningún pastor, apóstol, profeta, evangelista, y siguen mencionando títulos, la verdad no está en ninguno de ellos porque están violando sus mandamientos, es un mentiroso. Son mentirosos. Lo que sucede con esta clase de personas son que tienen mucha facilidad de palabra. Saben llegar a la gente para cautivar sus mentes, para adormecer sus conciencias de tal manera que solamente saben, amén, gloria a Dios. Este es el mensaje que yo estaba esperando. ¿Qué mensaje? ¿De salvación o de muerte? Mi misión no es convencerle a usted, hermana y hermana. Mi misión es compartir un escrito está. Y el Espíritu de verdad es el que va a hacer la obra si usted decide o presta sus sentimientos para que Él pueda hacer la obra en usted. Él no fuerza a nadie. Él no es autoritario como es Satanás. Él nos da libre albedrío para que usted y yo tomemos la decisión que queramos en nuestra vida. Y esa decisión va a depender vida eterna o muerte. Porque no hay otra alternativa, hermano y hermana. Vida eterna o muerte. Entonces, entendiendo un poco más todo esto, vamos a ver si podemos ir ampliando un poco más la relación que tiene que ver con el verdadero Espíritu. ¿Cuál es la misión que el verdadero Espíritu desea hacer en primer lugar en mi vida, que estoy exponiendo la palabra, y en su vida, hermano y hermana? ¿Cuál es la misión que el verdadero Espíritu desea hacer en nosotros? ¿Qué condiciones debemos tener para poder tener la seguridad de recibir el Espíritu de verdad? ¿Qué condiciones nos exige a través de la Escritura, en palabras inspiradas por el mismo Redentor? ¿Qué condiciones debemos tener para discernir si tenemos el verdadero Espíritu o es el espíritu del maligno? Veamos, hermano y hermana, veamos Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versos 15 al 17. Juan capítulo 14, versos 15 al 17. Lleva como título la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Recordemos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y por lo tanto, no pueden decir yo le amo. Cristo está en mí, mentira. Quienes digan esas cosas
tienen el espíritu de Satanás, el espíritu del maligno. Porque la primera condición para recibir el verdadero Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre a través del Hijo, como lo hallamos en toda la Escritura, mi espíritu, no el espíritu del otro, mi espíritu. La primera condición es: si me amas, guarda mis mandamientos. Y el mundo cristiano dice: no, no hay ley que guardar. Pero ellos no son idólatras, no están adorando imágenes, no están robando, no son adúlteros, no son asesinos. Por lo tanto, están guardando parte de una ley. De una ley que dicen que no hay que guardar, pero sí la guardan en parte. Y el gran problema de ellos no es la ley. El gran problema de ellos, repito una vez más, es el cuarto mandamiento. Acuérdate del Shabbat, acuérdate del sábado, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y no pueden percibir que quien impuso el cambio del sábado al domingo fue la Iglesia Católica Apostólica Romana, que heredó del paganismo del Imperio Romano el cambio del sábado al domingo, y ella posteriormente como Iglesia asumió ese cambio y lo impuso en el mundo entero. Y el cristianismo está formando la imagen a la bestia, la imagen al catolicismo, al tener puntos comunes de doctrina con ella. Por lo tanto, la primera condición para poder recibir el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, es: si me amas, guarda mis mandamientos. Verso 16 de Juan capítulo 14. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué Yeshua mencionó otro consolador? Él está hablando como humano, hermano y hermana. Como humano no podía estar en todas partes. Aunque era divino, él está hablando como humano porque iba a ascender al cielo. Y cuando ascendió al cielo, en el Pentecostés, envió su Espíritu. El otro consolador, de acuerdo a Isaías, que dice: yo soy vuestro consolador, el mismo Espíritu, el Espíritu del Hijo que había en el Viejo Testamento. ¿Entendemos? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no ha recibido el Espíritu de verdad, hermano y hermana. El mundo está en su mundo y está siendo dirigido por el espíritu de Satanás. Lo mismo que el cristianismo, adorando a un tercer Dios que no existe, cantando a un tercer Dios que no existe, adorando a un tercer Dios que no existe, pidiendo en oración a ese tercer Dios que no existe, porque no le ve ni le conoce. Pero dice Yeshua a sus discípulos, a ti y a mí si somos obedientes: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién moraba con ellos? ¿Quién iba a estar con ellos? Estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Quién? El Hijo. ¿Cómo? Si Él está en el cielo, a través de su propio Espíritu, no del Espíritu de ningún tercer Dios. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
mi querido hermano, y esa promesa fue una realidad en el Pentecostés. Vendré a vosotros. Él vino con todo su poder derramado a los discípulos en el Pentecostés para iniciar la obra de evangelización en el mundo entero. Pero poder entender la misión y poder discernir qué espíritu es el que nos dirija, debemos seguir los consejos que hallamos en Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñar las Escrituras. Pero el cristianismo, al igual que el mundo, no quiere escudriñar la Escritura y solamente quiere escuchar. Escuchar palabras bonitas, escuchar mentira, porque la verdad te asusta. Y los agentes de Satanás son zorros y zorras que presentan mensajes llenos de sentimiento. Hay poder, Dios te va a sanar, Jesús te va a hacer esto, el Espíritu Santo, pero no hay conversiones porque no hay poder en sus palabras, porque no predican ni viven la verdad, hermano y hermana. Escudriñar las Escrituras es el mensaje, la advertencia, el consejo que nos dio el mismo Redentor. Juan capítulo 5, verso 39. Y hay un método infalible para poder entender la Escritura. Hay un método que si usted lo usa, va a salir de tantos engaños que hay en todas las iglesias cristianas. Y ese método lo hallamos en Isaías capítulo 28, verso 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, y usted va tomando nota y podrá discernir la verdad que ha estado oculta y que Elohim, a través de su Hijo y por medio de su Espíritu, desea que usted salga, huya de tantos errores que la Iglesia Católica ha introducido en el mundo cristiano. La primera condición para recibir el Espíritu de verdad es: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Lo recuerdan? Juan capítulo 14, verso 15. ¿Y qué hallamos también en el libro de Hechos? ¿Qué hallamos en el libro de Hechos capítulo 5, verso 32? Hechos capítulo 5, verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. Si no hay obediencia a sus mandamientos, si no hay un amor a Él revelado en mi obediencia a sus mandamientos, nunca podré recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu del Hijo, porque solamente es dado a aquellos que le obedecen. Entonces el espíritu del maligno, el espíritu de la simiente de la serpiente, el espíritu de Satanás, es dado o lo tienen todos aquellos que son desobedientes y que no aman al Creador del universo, hermano y hermana. La Biblia por eso es bien clara. Es clara, hermano y hermana. El gran problema es tener la humildad suficiente como para orar, pedir a nuestro Padre Celestial discernimiento para estudiar la Escritura, hincar mis rodillas en la oración y después comenzar a estudiar la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis para poder entender que ni siquiera en la creación usted va a hallar un tercer Dios que no existe. Pero eso solamente podrá hacerlo si es humilde y desea salir de los engaños impuestos por Satanás a través de su espíritu en todos los agentes que tiene en el mundo entero y en el cristianismo en general para seguir engañando al mundo entero. ¿Cuál es la misión
que el verdadero espíritu desea hacer en su vida, hermano y hermana, como en la mía? Si el Espíritu Santo es dado solamente a aquellos que le obedecen, ¿qué misión quiere hacer Él en mi vida y en tu vida? Veamos lo que nos dice el mismo Redentor en Juan capítulo 16, verso 8. Juan capítulo 16, verso 8, nos dice lo siguiente, hermano y hermana. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Para que usted pueda discernir si tiene el verdadero Espíritu Santo o tiene el espíritu del maligno, que muchos también califican de Espíritu Santo, mientras que el espíritu del maligno no te lleva a ninguna parte, solamente emociones, amén, gloria, prosperidad, vas a tener esto, vas a tener una buena familia, vas a tener una casa, vas a tener un carro. El verdadero espíritu me tiene que convencer de pecado. Esa es la verdadera misión que tiene el Espíritu Santo, convencerme de pecado. ¿Y cómo me convence Él a mí de pecado? Llamando al pecado por su nombre, para que ese pecado que yo estuviera cometiendo me lleve al arrepentimiento, a sentir dolor por ese pecado cometido, me lleve también a confesarlo si es un pecado público y sobre todo a abandonarlo. Porque si no hay abandono de pecado, no hay perdón del pecado, hermano y hermana. Lo dijo Salomón: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, alcanzará compasión, alcanzará el perdón. No se trata, pues, de confesar el pecado cometido, sea el que sea, y seguir cometiendo. No, hermano. El perdón viene solamente cuando el pecado es confesado y abandonado. Cuando el pecado ha producido en mí un verdadero dolor por ese pecado cometido, que me ha llevado al verdadero arrepentimiento, al entender que por causa de ese pecado yo estoy crucificando de nuevo al Hijo de Elohim que murió por mí, no para que yo siga pecando, sino para que le ame y guarde sus mandamientos, porque Él murió para perdonar mis pecados que yo tenía o estaba cometiendo en mi ignorancia. Y si yo permito que el verdadero Espíritu me convenza de pecado, se estarán cumpliendo las palabras que llaman en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 7, verso 6, que nos habla de santidad. Deuteronomio capítulo 7, verso 6 dice: porque tú eres pueblo santo, pueblo kadosh, pueblo apartado del mal, pueblo apartado del pecado, porque eso significa la palabra santo. Tú eres pueblo santo, kadosh, para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pueblo especial no puede creer un tercer Dios que cree el mundo, hermano y hermana. El pueblo especial tiene que ser un pueblo totalmente diferente a las creencias que tiene el mundo. Y si yo quiero ser un buen cristiano, debo seguir al Mesías de Nazaret y solo a Él, para no ser trinitario. Y como buen mesiánico, que quiero serlo, debo seguir sus pasos para no seguir pronunciando los nombres blasfemos impuestos por Roma.
porque todo viene de ahí. Roma es el agente visible de Satanás en la tierra y tiene adeptos, tiene pastores que le siguen, profetas que le siguen, evangelistas que le siguen, apóstoles que siguen las falsas enseñanzas de Roma. Y para ser ese pueblo santo, Kadosh especial, más que todos los pueblos que hay sobre la tierra, yo debo de amarle y guardar sus mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Lo mismo que hallamos en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, hermano y hermana. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, nos dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, nación apartada, pueblo apartado, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo puede ser yo un pueblo Kadosh si tengo algunas enseñanzas del mundo y de la Iglesia Católica, hermano y hermana? Concluyo la meditación de hoy con Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son esos santos? ¿Quiénes son esos apartados del mundo y del pecado? Los que dicen somos salvos por gracia, ya no hay ley que guardar. La Escritura me dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe de Yeshua. No hay otra cosa, hermano y hermana. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es solamente concedido a los que le aman y guardan sus mandamientos. Lamentablemente, el mundo cristiano está adorando, cantando, orando a un tercer Dios que no existe por ninguna parte, llamado Espíritu Santo. ¿Cuál de los dos vas a permitir que dirija tu vida? Gracias, Padre Celestial, porque me has dado fluidez de palabra para poder desarrollar el tema. Dejo todo en tus manos, Padre, para que tú sigas haciendo tu obra conforme a tu voluntad, para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, hermano y hermana, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por visitar nuestro canal y tengan un feliz y bendecido día.